Buen día a todos. Mi nombre es Fernando Guzmán Rodríguez. Soy alumno de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Soy alumno del grupo Cuarto J y el día de hoy les presentaré el tema de anomalías del desarrollo pulmonar. Para comprender qué son estas anomalías del desarrollo pulmonar, primero tenemos que aprender la embriología del pulmón. El desarrollo del pulmón comienza en la cuarta semana del desarrollo. Su origen inicia como una pequeña protuberancia que sobresale del intestino anterior primitivo. En este caso podemos ver el intestino primitivo de color amarillo. Podemos observar el divertículo respiratorio, el origen del pulmón. Este se encuentra a un nivel debajo del sexto arco faríngeo. Al hacer una incisión al nivel transversal de estos arcos faríngeos, nosotros podemos observar el orificio laringotraqueal, el cual se encuentra situado entre el cuarto y sexto arco faríngeo. Desarrollo de la laringe. Para que la laringe obtenga su forma anatómica final, es necesario que sufra una serie de transformaciones. Debido a su rápida proliferación celular, su abertura llega a sufrir un cambio, pues pasa de una incisura longitudinal a una abertura en forma de la letra T. El epitelio laríngeo sufre una rápida proliferación celular, lo que genera una oclusión de la laringe. Consecuentemente, por un proceso de vacuolización y recanalización, se generan los ventrículos laringeos, lo que genera la constitución anatómica final de la laringe. Todos los músculos de la laringe reciben su inervación del nervio vago y de los laringios y laringios recurrentes. Tráqueas, bronquios y pulmones. La yema bronquial comienza a separarse lentamente del intestino primitivo. Esto ocurre por la formación de crestas, las cuales poco a poco se van acentuando hasta que se completa la división y se genera el tabique traqueoesofágico. Conforme esta yema se empieza a extender caudalmente, va dando origen a las yemas bronquiales primarias, las cuales darán origen a los bronquios principales derecho e izquierdo respectivamente. El bronco derecho generará 3 lóbulos, mientras que el izquierdo generará únicamente 2 lóbulos. Conforme estos van creciendo, van discurriendo caudalmente sobre unos espacios llamados canales pericardioperitoneales. Estos se encuentran a cada lado del intestino anterior y de manera gradual quedan ocupados por los pulmones en crecimiento. El mesodermo que se encuentra cubriendo el exterior del pulmón se convertirá en la pleura visceral, mientras que el mesodermo que se encuentra cubriendo el interior de la cavidad torácica se convertirá en el mesodermo parietal. El espacio comprendido entre la pleura visceral y la pleura parietal es la denominada cavidad pleural. Para el desarrollo de los bronquios secundarios, estos se dividen una y otra vez siguiendo un patrón dicotómico, para dar origen a 10 lóbulos segmentarios terciarios en el pulmón derecho y 8 en el pulmón izquierdo, lo que crea los segmentos broncopulmonares del pulmón adulto. Etapas del desarrollo pulmonar. Etapa embrionaria. En esta se desarrollan las vías aéreas mayores. Etapa pseudoglandular. Se genera un desarrollo distal hasta los bronquiolos terminales, como podemos ver en la imagen. Etapa canalicular. En esta se desarrolla el acino y su vascularización.
Etapa sacular. En esta se genera una subdivisión de sáculos por medio de crestas secundarias. Etapa alveolar. Esta se genera de la semana 36 en adelante, y en esto se genera la adquisición de los alvéolos. Bueno, como ya hemos terminado con el tema de embriología, es momento de entrar a nuestro tema de malformaciones congénitas pulmonares. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué son. Bueno, pues estas son un resultado anatómico, fisiológico y sintomático de una alteración en la formación de la vía aérea. Esta puede ser una alteración de origen externo o una de origen interno. Como datos generales de esta patología, es importante recalcar que son poco frecuentes. Representan entre un 8 a un 18% de todas las malformaciones del cuerpo. Se suelen identificar al momento del nacimiento, aunque también pueden ser identificadas de forma prenatal por el uso del ultrasonido. En pacientes asintomáticos pueden ser un hallazgo en una radiografía de tórax. Estas alteraciones pueden dividirse en dos grandes grupos. El primero, que corresponde al desarrollo interrumpido y corresponde a la agenesia, a la aplasia y la hipoplasia. El segundo grupo, denominado espectro de secuestro, corresponde a una mayor variedad de patologías que veremos más adelante. Para comenzar, hablaremos de la agenesia y la aplasia. Estas se caracterizan por una ausencia total de parénquima pulmonar, vascularidad y bronquios. En la agenesia, la alteración empieza en el desarrollo de las yemas bronquiales primarias, pues únicamente se desarrolla una. En cambio, en la aplasia, comienza a desarrollarse, pero no continúa con su desarrollo. Por lo tanto, en la aplasia veremos un bronquio rudimentario que termina en un saco ciego. Ambas corresponden a una alteración en la primera etapa del desarrollo pulmonar, en la etapa embrionaria. En esta imagen podemos observar a las tres patologías, la agenesia, la aplasia y la hipoplasia. Radiológicamente identificaremos a estos pacientes por una serie de signos que encontraremos. En primer lugar, el hemitórax afectado se encontrará radioopaco. Esto quiere decir que lo encontraremos más blanco. Habrá disminución de los espacios intercostales. Esto es por ausencia del volumen pulmonar. El mediastino se encontrará desplazado hacia el lado afectado. Esto quiere decir hacia el lado donde no se encuentra el pulmón. El hemidiafragma estará elevado, por lo mismo de la ausencia del pulmón. Podemos encontrar sobredistensión del pulmón contralateral, esto en un intento de compensar el volumen faltante. Con todos estos signos que hemos visto, nosotros en esta imagen podremos definir que la agenesia o la aplasia, en este caso, se encuentra en el pulmón izquierdo. Para poder diferenciar de una aplasia a una agenesia, nosotros no podremos hacerlo únicamente con una radiografía de tórax. Necesitaremos una tomografía computarizada. En estas imágenes podremos encontrar los signos que nos hacen sospechar de una aplasia o una agenesia. En la imagen del lado derecho, nosotros podemos ver cómo se está marcando la vía aérea. Esto es por una técnica llamada broncografía, con la cual se metía un método de contraste para diferenciar entre estas dos patologías.
En esta tomografía nosotros podemos identificar claramente una agenesia. Una técnica como la resonancia magnética también nos sirve para diferenciar entre esas patologías. En esta imagen nosotros podemos observar el bronquio rudimentario o el saco ciego. En la imagen de la derecha podemos observar una imagen de una broncoscopía que corresponde al fondo del saco ciego, por lo cual nosotros nos estamos refiriendo a una aplasia. Cuando nosotros hablamos de hipoplasia, hacemos referencia a un pulmón con un tamaño menor del que debería. Esto es consecuencia de una disminución de la cantidad y o tamaño de estructuras de la vía aérea, vasos y alvéolos. Está asociado a oligohidramnios y a otras malformaciones del cuerpo, principalmente agenesia renal. También puede ser consecuencia de compresiones extrínsecas, ya sea por hernias diafragmáticas u otros objetos u estructuras. Radiológicamente lo identificaremos como un pulmón de menor tamaño o identificar la causa de la compresión extrínseca. En esta imagen podemos apreciar una hernia diafragmática, lo que hace que todas las vísceras suban y presionen el pulmón, lo que originará una hipoplasia. El tratamiento de estas tres patologías generalmente es de soporte, excepto en la aplasia, en la que debido a la forma del saco es común que se acumulen secreciones, y estas a su vez favorecen el desarrollo de organismos que causarán infecciones de repetición. Por lo tanto, el tratamiento de la aplasia es quirúrgico, mientras que el de los demás es de soporte. Bueno, para empezar con el segundo grupo de patologías, empezaremos con la malformación adenomatoidea quística congénita, la cual se abrevia como MAC. Esta generalmente son lesiones poliquísticas que van a causar una proliferación y dilatación anormal de estructuras respiratorias, lo cual nos causará la sintomatología. Estos quistes pueden ser de contenido de líquido o aire. La presentación clínica de estos pacientes varía dependiendo con la edad y el segmento de la vía aérea que afecte. Generalmente en los recién nacidos se puede presentar como una insuficiencia respiratoria aguda, mientras que en los pacientes adultos las manifestaciones clínicas que nos deben de hacer pensar en esta patología son las neumonías de repetición en el mismo pulmón. La clasificación de Stoker considera 5 niveles, del 0 al 4, en la cual clasifica en base a la mortalidad y a la localización donde se presente esta patología, de proximal a distal. La primera clasificación de Stoker en 1997 únicamente consideraba 3 tipos, en base al tipo de lesiones quísticas que se presentaban, siendo 1 lesiones quísticas grandes, 2 lesiones quísticas medianas y 3 lesiones quísticas pequeñas. Pero la tipo 3 estaba más relacionada a otras malformaciones. Imagenológicamente nosotros las identificaremos dependiendo del tamaño de las lesiones y del contenido de las mismas, siendo siempre la mejor para identificar estas lesiones la tomografía axial computarizada con ventana pulmonar, que es esta que aparece en pantalla. El tratamiento de elección para esta patología es la resección quirúrgica por su alto riesgo de potencial malignización.
Secuestro pulmonar. Se denomina así a la lesión pulmonar no funcionante, la cual no tiene conexión con el árbol bronquial ni con las arterias pulmonares. Tiene una irrigación de arterias sistémicas y tiene un drenaje de venas pulmonares, vena cava inferior o la vena ácigos. Esta se divide en dos tipos: intralobular, la cual está asociada a inflamación crónica, fibrosis y se suele presentar en niños de edad escolar en adelante, y se denomina no congénita. En cambio, la extralobular está asociada a mayor alteración de otras malformaciones y esta se presenta antes de los 6 meses de edad. En la radiografía de tórax la identificaremos como una lesión sólida y opaca. En cambio, en las tomografías podremos ver el origen de la arteria sistémica aberrante. Enfisema lobar congénito. Se debe a una sobredistensión de uno o más lóbulos pulmonares. Con su crecimiento suele comprimir estructuras adyacentes. Está relacionada a una alteración del cartílago bronquial y tiene un mecanismo de forma valvular. Radiográficamente lo identificaremos como una herniación del pulmón afectado y una sobredistensión del hemitórax afectado. También habrá un aumento de la lucidez del pulmón afectado. Quiste broncogénico. Este generalmente será unilocular con unas medidas de 2 a 10 centímetros, no tendrá comunicación con la vía aérea, tendrá epitelio mucoide y podrá localizarse de forma intraepitelial y mediastinal. Radiológicamente lo identificaremos por sus bordes bien definidos, generalmente descritos como delimitados por punta de lápiz. En la imagen de la pantalla podemos observar un quiste broncogénico infectado. Esta es una de las consecuencias más comunes de este quiste. Por lo tanto, el tratamiento involucra medidas para la infección más tratamiento quirúrgico cuando sea necesario. Dentro de otras patologías tenemos el drenaje venoso pulmonar anómalo parcial, también denominado síndrome de la cimitarra. Esta es debida a una vena anormal que va a drenar directamente en la vena cava inferior, dando el aspecto radiológico tradicional de una cimitarra, el cual es un sable oriental,